tengan oportunidad de verla. ¿Sí la inicié? Sí. Entonces, chicos, muy buenas noches. Pues en primer lugar, gracias por haber estado el día de hoy acá. Les cuento un poco que para el día de hoy quiero mirar sobre todo como una revisioncita más amplia de lo que encontramos en esta primera unidad de inducción hacia lo que es el plan de empresa o el plan de negocio como una herramienta propia para el emprendedor. Una herramienta que les va a servir como para conocer un poco la generalidad de lo que trabajamos a nivel empresarial, un poco lo que trabajamos alrededor de esos modelos de negocio, cómo empezamos a concebir esos modelos de negocio y cómo a partir de una solución que presentamos para un problema que encontramos en la sociedad, llámese social, político, económico, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a traducir en soluciones que se van a ver materializadas precisamente en productos o servicios? ¿Cómo nosotros empezamos a desarrollar alguna información importante que luego nos va a servir para ir y consolidar toda una línea y toda una estrategia de reconocimiento alrededor de esa oportunidad que tenemos de generar empresa? Y esto, pues quiero como profundizarlo un poquito más, es como por las diferentes situaciones que se han presentado, los inquietudes que se han presentado frente a los conceptos. ¿Listo? Entonces, quisiera, pues el día de hoy, trabajar con ustedes un par de videitos, son corticos, pero sí quiero que lo veamos y podamos conversar alrededor de ellos. Entonces, lo primero es contarles qué es un plan de negocios. Me cuentan ahí si escuchan, por favor. Sí, señora, claro que sí. Y regálenme un segundo. Eso. Objetivos principales. Fuerte y claro, señor. Fuerte y claro, listo. Video de Conduce tu empresa. El día de hoy aprenderemos sobre plan de negocios. Si te gusta este contenido, no te olvides de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada semana subimos un nuevo video que facilita la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Empecemos. Un plan de negocios es un documento único, escrito, que reúne toda la información necesaria para evaluar un negocio y ponerlo en marcha. Su función fundamental es determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto empresarial. El plan de negocios describe un negocio desde diferentes ángulos, mostrando varios aspectos como los objetivos, las estrategias, el estudio de mercado, el cual se va a incursionar, la forma que se debe comercializar los productos, la inversión que se debe realizar, el financiamiento requerido, la organización del negocio, entre otros muchos otros puntos. Miren, todas las líneas y todas las variables que tienen que ver con la conformación de una unidad productiva que va a llegar a ser una empresa, ¿ok? Ahora que ya conocemos más sobre qué es un plan de negocios, veamos 5 puntos importantes. Objetivos, características, contenido, dificultades al momento de elaborar un plan de negocios y cuáles son los tipos de plan de negocios. Objetivo del plan de negocios. El objetivo del plan de negocios es que el líder de la organización posea toda la información de la organización de forma ordenada y específica. Esta información contiene las estrategias, clientes, proveedores, políticas económicas, etc. Todo esto de la organización. Entonces hablamos de que lo primero es que contiene toda esa línea de planeación estratégica, ¿ok? Vamos a pensarlo en grande, vamos a pensar esas variables que me permiten ingresar y quedarme y sostenerme en el mercado. El plan de negocios sirve como un elemento de planeación para la empresa y tiene dos objetivos principales. Organización interna, cuyo fin es determinar quiénes realizarán las actividades necesarias para la implementación y administración de la empresa. Medio de comunicación entre la empresa y terceros, cuyo fin es obtener apoyo financiero o técnico de otras empresas u organizaciones. Características del plan de negocios. Un plan de negocios debe tener 3 características principales. Estas deben ser: integral en su contenido, simple en su redacción y actualizado, por lo menos anualmente.
El plan de negocio debe cumplir estas 3 características, pues será el primer documento que un emprendedor o empresario acuda antes de tomar alguna decisión que implique cambiar el rumbo de la organización. Miren, hablamos de que ese plan de negocios pues contiene, como les digo, toda una proyección, todo un modelo, todo un diseño de cómo a partir de esa solución que nosotros tenemos, esa línea de productos y servicios, cómo con ello podemos generar una dinámica comercial tal que me permita llegar a convertirme en una empresa. Ese plan de negocios trae como unos esquemas generales, unas variables, unas condiciones dadas en un momento en el que se diseña precisamente ese modelo para que el emprendedor logre consultar y logre identificar dónde hay falencias, dónde es fuerte, si no es viable, dónde lo debe ajustar. Entonces, el hecho de que hagamos el plan de negocios no quiere decir que vayamos a tener un negocio exitoso, porque tendría que cumplirse tal y como está descrito. El hecho de que el plan de negocios dé viable, ¿cierto? Tenga una buena connotación de un buen ejercicio de mercado, requiere que realmente nosotros como emprendedores pues tratemos de llevarlo lo mejor posible en ese mismo esquema de trabajo. Como les digo, depende de la persona, de factores externos, de situaciones que tal vez no podemos controlar y no quiere decir que pues si el plan de negocios es exitoso, el negocio va a ser exitoso. Ahora, que el plan de negocios no sea viable, tampoco quiere decir que no sea oportuno generar la empresa o el negocio. Quiere decir que tenemos que reevaluar esas variables, mirar realmente dentro de ese contenido dónde estamos fallando y actualizarlo. Por eso la sugerencia es siempre mantenerlo al día con las condiciones como tal de mercado y que requiere de acuerdo al sector. Pensamos lanzar un nuevo producto en el mercado, adquirir una nueva máquina o un nuevo activo, y toda vez que se esté por realizar algún proyecto donde se invierta tiempo y sumas considerables de dinero. Contenido de un plan de negocios. Un plan de negocios tiene una estructura definida. Dentro de esta estructura siempre se contestan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las necesidades u oportunidades de negocio que pretende desarrollar la empresa? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Cuál es el mercado objetivo? ¿Cómo es la estructura del mercado? ¿Hay productos sustitutos? ¿Existen productos complementarios? ¿Cuáles son los canales de distribución definidos para llegar al cliente? ¿Cuál es la política de precios de los productos? Chicos, ¿qué áreas tienen las empresas de manera general? Recursos humanos. Contabilidad. Ok. Producción, logística. Ok, la logística va de la mano de la producción. Entonces, miren, una empresa siempre tiene un área administrativa. Llámese planeación, recursos humanos, contratación, ¿cierto? Muy bien. Tiene un área que tiene que ver con producción. Transformación, logística, embalaje, despacho, alistamiento, todo lo que tiene compras, ¿ok? Tiene un área que tiene que ver con la comercialización, un área comercial. El área comercial tiene que ver con estrategia, comunicaciones, marketing, digitalización, ventas, temas de garantías, servicio al cliente, ¿sí? Muy bien. Tenemos otra área que es la financiera contable. Costos, contabilidad, presupuestos, proyecciones, indicadores, índice, rendimiento, sostenibilidad, liquidez, endeudamiento, tesorería, pagos, ¿sí? Entonces, casi todas las empresas, pues digamos, se mueven alrededor de esas 4 líneas. El plan de negocios contempla acciones precisamente relacionadas con esas 4 líneas. Lo que pasa es que dependiendo del tamaño de la empresa, el tipo de empresa y, bueno, ya las particularidades pues, que le da cada una de las organizaciones a los nombres de sus áreas, pues o la definición de subáreas es donde empieza a especializarse, ¿cierto? Pero en términos generales, todas las organizaciones tienen líneas administrativas, operativas, financieras y comerciales. Y el plan de negocios así lo ve. ¿Cuál es la información básica alrededor de cada uno de estos aspectos? ¿Cuáles son las características del
producto. ¿Cuál es la estructura funcional del negocio? ¿Quiénes son los principales ejecutivos que aseguran el éxito del proyecto? ¿Cuáles son los costos de producción y administración asociados a este proyecto? ¿Cuál es la rentabilidad esperada? ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento? Cuando uno se atreve a desarrollar un plan de negocios, tendrá que responder todas estas preguntas necesariamente. Por lo tanto, antes de empezar a redactar un plan de negocios como tal, debe tener claro la respuesta para cada una de estas preguntas. Dificultades para elaborar un plan de negocio. Desarrollar un plan de negocios no es tarea fácil. Es una actividad que requiere de tiempo, dedicación y capacitación. El tiempo dependerá de la magnitud del proyecto. La realización de un plan de negocios puede llevar unos días o varios meses. Dependiendo mucho de la experiencia que ya tengamos en ese sector económico, del material que tengamos, de la información que tengamos, digamos que más o menos estandarizado, estamos entre 2 a 5 meses para la construcción de un plan de negocios, teniendo en cuenta que usted ya tenga experiencia. Si apenas estamos en ese momento de ideación y definición, ese plan de negocios puede llevarse incluso hasta un año, teniendo en cuenta las validaciones importantes que hay que hacer desde los aspectos comerciales, técnicos y económicos del desarrollo de esa iniciativa. ¿Sí? Porque no se trata solo de redactar un documento, sino de imaginar y poner en prueba toda una estructura lógica. Para elaborar un plan de negocios, no es necesario contratar a todo un equipo técnico calificado. Cabe resaltar que cada uno es capaz de elaborar su plan de negocio. No hay más que usted para conocer la visión, misión y los objetivos de su negocio. Para elaborar su plan de negocio, trate de involucrar a todos los miembros de su organización y si en algún momento requiere de algún tipo de ayuda, esta debe provenir de asesoría o consultoría calificada de entidades especializadas que le ayuden a desarrollar temas específicos y concretos. Tipos de plan de negocios. Existen 4 tipos de plan de negocios y cada uno posee un enfoque diferente. Plan de negocios para empresas en marcha. En este plan se debe evaluar la unidad de negocio de manera independiente. Además, deberá distribuir los costos fijos de toda la empresa entre todas las unidades de negocio, incluida la nueva. Plan de negocios para empresas nuevas. En este caso, el desarrollo del plan de negocios se convierte en una herramienta de diseño y parte de una idea inicial a la cual se le va dando forma y estructura para su puesta en marcha. Plan de negocios para inversionistas. Este plan de negocios debe estar redactado de tal forma que deseemos atraer el interés de los inversionistas o personas que van a financiar nuestro negocio. Plan de negocios para administradores. Este plan de negocios para los administradores debe contener el nivel de detalle necesario para guiar las operaciones de la empresa. Comúnmente lo leerá el administrador general de la organización, el gerente general, con el fin de conocer el funcionamiento global de la empresa. Espero que toda esta información... Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos con el tema del plan de negocios? El plan de negocios viene siendo como esos planos o esa estructura que va a conformar, cómo se va a conformar esa unidad de negocio. ¿Sí? Exactamente, como unidad de negocio. De acuerdo. Pero en esa última parte donde hablan del el plan de negocio para el administrador, para el inversionista, o sea, quiere decir que yo haría un plan de negocio diferente para cada uno de esos públicos objetivos. Podría tener la oportunidad de hacerlo. Y digamos que ahí pues tenemos como el ejemplo hacia los roles, pero realmente digamos que nosotros aquí en el día a día lo vemos sobre todo muy oportuno, es dependiendo de la unidad productiva, si el producto o servicio ya está desarrollado, si es un proyecto empresarial para la creación de empresa o si es un proyecto para la generación de una nueva línea de negocio. ¿Cierto? Que muchas veces para los administradores o para los gerentes o para directivos es frente a nuevas oportunidades de negocio a partir del que ya tienen. Es diferente cuando yo trabajo un plan de negocios para una nueva línea de negocio a cuando yo trabajo un plan de negocios para la creación de una empresa completamente nueva. ¿Sí? Tengo unas consideraciones diferentes a la hora de evaluar, de validar, de medir
Entonces ahí es donde se encuentran como las diferencias. No porque tenga obligatoriamente que ser distinto, no porque la información o el contenido sea diferente en todos sus aspectos, pero sí desde la interpretación y desde las formas de validar y de medir. Ahí tienen una diferencia significativa. ¿Listo? Y en el caso de las empresas que deben reorganizarse, porque el mercado cambiante así lo está exigiendo. Por ejemplo, en estos días se habla mucho de la transición energética. Sí. Eso uno piensa de todas estas gasolineras, Sí. en caso de que se dé esa transición energética, ellos también requerirían un plan de negocios para empezar a mirar qué otras opciones de negocio podrían. Alternativas de mercado, sí, señor. Así es, y empezar con esos planes de negocio, en ese estudio de tendencia, ese estudio de oportunidades, empezar a validar y a valorar cuáles podrían ser algunas alternativas para la generación de esos ingresos. Pero entonces ahí viene un punto. Antes de ese plan de negocios, y lo voy a cruzar aquí con ese tema que me estás diciendo porque es súper pertinente, hablamos del modelo de negocios. Ese modelo que me va a permitir a mí definir cuál es la forma de la generación de ingresos, básicamente. Que no es la empresa. Es el modelo de negocio. ¿Cuál es ese concepto sobre el que yo voy a generar esos ingresos? ¿Qué es eso efectivamente que yo le estoy vendiendo a mi cliente o a mi segmento de interés? ¿Sí? Porque en la medida que yo logro validar esa solución que le estoy ofertando a través de un producto o servicio que sea aceptada, que sea válida, que tenga interés, es que yo puedo empezar una dinámica o una proyección de una posible empresa. Déjame, revisemos este segundo video y ya hablamos de ese caso, ¿sí? Miren, el modelo de negocio. Las tres preguntas que vos tenés que resolver para tener éxito en los negocios son ¿qué, quién y cómo? Pero ese no es el orden correcto. El orden correcto es quién, qué y cómo. Cuando hablamos del quién, nos estamos refiriendo ni más ni menos que a los segmentos de mercado. Y acá tenés que empezar a asumir algo. No podés dejar contentos a todos. Tenés que elegir. Ahora bien, ¿cómo elegir? Bueno, la búsqueda es relativamente simple. Tenés que tratar de detectar segmentos de oportunidad. ¿Qué es un segmento de oportunidad? Son segmentos lo suficientemente grandes como para que sea atractivo desarrollarlos y que a la vez la competencia todavía por alguna razón no está tan activa. Ahora bien, el segmento, para poder juntarse, tiene que cumplir con algunas características. Básicamente tienen que valorar, tienen que querer, tienen que sentir respecto de tu producto más o menos lo mismo. Una vez elegido el segmento, tarea no del todo fácil, pero muy importante, ahora tenemos que pensar qué le vamos a vender. Y no hablo solamente del producto o del servicio, más bien hablo de tu propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Aquello que te va a diferenciar, que te va a ser atractivo para ese segmento en particular, por encima de cualquier otro competidor. Supongamos que vas avanzando, ya tenés definido al quién, lo conocés bien, lo indagaste bien, ya tenés el qué, ya sabés cuál es tu propuesta de valor. ¿Qué es lo que te está faltando en todo este proceso? Básicamente lo que te está faltando es el cómo. ¿Cómo lo voy a comercializar? ¿Cómo lo voy a comunicar? En el cómo lo voy a comunicar es definir los canales. Lo voy a hacer a través de canales tradicionales, podrá ser un diario, una revista, la televisión, o lo voy a hacer a través de canales digitales. Por supuesto que elegir el cómo comunicar va a tener mucho que ver con el segmento. Si el segmento es joven, tal vez te convenga algo más digital. Si es más adulto, tal vez algo más tradicional. Una vez que definiste cómo lo vas a comunicar, ahora viene cómo lo voy a comercializar. Y esto puede ser a través de una tienda física, a través de franquicias, podrá ser también a través de un sitio web, un e-commerce o un marketplace. De vuelta, todo siempre depende de a qué segmento vas a enfocar. Por eso, lo más importante es no perder nunca de vista en el proceso el quién, luego el qué y por último el cómo. Créeme que si podés responder estas tres preguntas en todo momento, seguramente estarás mucho más cerca de poder tener éxito en tu negocio. ¿Listo? Entonces partimos de que tenemos un producto o un servicio que yo creo que va a satisfacer una necesidad en el mercado. Realmente ese modelo me va a permitir a mí definir cómo es esa forma en que yo voy a generar ingresos a partir de la colocación de ese producto o ese servicio en el mercado. Cuando yo ya tengo un poco más claro
la forma en que yo logro integrar ese producto, ese servicio al mercado, y cuando ya veo que tiene validez y que tiene posibilidades de diversificarse, que tiene posibilidades de otros productos complementarios o que tiene posibilidades de nuevos productos a partir de ese o de servicios, ya puedo empezar a gestar esa iniciativa tal vez como una posible unidad productiva que me va a permitir a mí generar una actividad comercial permanente, generar unos ingresos de manera pues, sostenible, ¿cierto? Y luego empezar a pensar, listo, ¿cómo esto realmente lo voy a llevar a que se convierta en una empresa, en un negocio, en una actividad que me va a permitir crecer, sostener, fortalecer, generar empleos, generar unas dinámicas distintas, tomar mayor porcentaje de cobertura en el mercado, tener unas producciones como un poco más sostenibles, más parejas, más, ¿cierto? Entonces, es importante poder diferenciar entre ese modelo de negocios y en ese plan de negocios. Pero básicamente el plan de negocios parte de esa forma y de esa validación que yo hice del interés de ese producto o servicio en el mercado. ¿Ok? Entonces, cuando hablabas ahorita, yo decía, claro, tenemos que generar, pues ahorita las empresas, no solamente pues alrededor de este tema de los combustibles que está sonando tanto y que vamos a tener que empezar a buscar esas soluciones energéticas, tienen que empezar a evaluar alternativas, productos, servicios, con la infraestructura que tienen, con la capacidad que tienen, con el conocimiento que tienen, con los aliados que tienen para desarrollar esas investigaciones, ese desarrollo de nuevos productos o servicios, esa forma en que van a integrarse al mercado. Hay que empezar a trabajar en tendencias, en estudios, en consensos, en encuestas, en validar percepciones, para que a partir de ahí puedan hacer una propuesta, un modelo de producto o servicio, producto mínimo viable, lo puedan validar y pueden empezar a generar unas nuevas líneas de negocio. Tal vez cambiar un poco los enfoques de estas empresas, pero ya vendrá luego ese plan de negocios. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos quedamos, sobre todo cuando hablamos de los ejercicios académicos, a veces se nos quedan un poquito más lentos, pero claramente la naturaleza del mercado y sobre todo en estos temas de sociedad y que esto ya es a nivel pues como mundial, va mucho más rápido. O sea, hay que acelerarlo. Son unos ejercicios realmente donde se integran muchas personas en esos equipos de trabajo porque necesitamos soluciones muy rápidas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Sí, señora. Sí, muy bien. Entonces, compañeritos, ¿qué vamos a ver entonces? Como en esa unidad 1, digamos, esa diferenciación. Ahora, esa unidad 2, la que me va a permitir precisamente empezar a trabajar en el estudio de ese sector y de ese mercado, porque allí es donde tenemos información de base para la generación de todas las otras estrategias. Entonces, ¿por qué? Porque es que yo tengo que tener claro a quién le voy a vender, cuáles son esas características de ese segmento de clientes a que yo le voy a vender. Y puedo con ello mirar cuáles son sus expectativas, sus deseos, las tendencias, todo lo que va pasando y qué variables son importantes en ese mercado para definir exactamente cómo voy a llegar a ellos. Entonces, lo primero es estudiar, insisto, ese sector económico, esas variables que encontramos en el mercado para el cual nosotros empezamos a generar esas soluciones. ¿Qué lo caracteriza? ¿Cierto? ¿Cuál es el factor de decisión donde ellos generan una compra o un acceso a un servicio? Vamos a buscar cifras, vamos a buscar unas estadísticas, vamos a buscar unas variables, unas proyecciones de crecimiento, unas tendencias que me permitan a mí identificar claramente qué va a definir mi cliente a hoy o de manera prospectiva puedo hacer un ejercicio al 2030 y devolverme y empezar a trabajar cuáles son esas variables que yo en prospectiva estoy viendo que van a tener este mercado. Entonces, ¿qué tienen que tener esos emprendedores el día de hoy? ¿Listo? Vamos a mirar ese perfil de clientes. Vamos a mirar también qué otros actores hay dentro del mercado. Es que no está solamente mi cliente, ¿cierto? Resulta que en el mercado está el cliente, el proveedor, la competencia, los aliados, cómo ellos participan en ese momento en ese estudio de mercado. Muy bien. Para eso, digamos que tenemos en este momento una tarea. Ustedes tienen que consultar un poco acerca de la dinámica actual del país y mirar cuáles son esas alternativas, cuáles son esos programas, cuáles son esas herramientas con las que cuentan hoy en día los emprendedores precisamente como incentivo para la creación de esas empresas. Espérenme, voy a compartir aquí un minutico
la actividad, para que la veamos muy rápidamente. Esta es la guía que ustedes en este momento tienen habilitada. ¿Cierto? La de contexto empresarial. Listo. Entonces dice la guía lo siguiente. Vamos a entregar un documento en Word en PDF. Vamos a aplicar, por favor, las normas APA que están en los anuncios del curso. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos sectores económicos, dos líneas en este momento importantes en el desarrollo del país, de acuerdo como a los planes de desarrollo, que son el desarrollo, pues, valga la redundancia, el desarrollo de la industria 4.0 y los emprendimientos verdes. ¿Listo? Primero, recomendación, vayamos a buscar qué será eso de la industria 4.0, qué será eso de los emprendimientos verdes, qué será eso de la economía circular, qué será eso de las nuevas tendencias en los mercados. Listo. Y vamos a presentar una propuesta, ¿listo? De una posible idea de negocio que pertenezca a ese sector económico. Eso sí, importante que tenga potencial de crecimiento en su región. Entonces, en el grupo, pues se van a reunir y van a lograr discutir cuál es esa región que van a escoger y van a conocer, van a indagar sobre esos conceptos de industria 4.0 y emprendimientos verdes y a partir de ellos ustedes van a generar una iniciativa, una propuesta. Este plan de negocios a desarrollar será de una empresa social. Ustedes van a empezar a desarrollar en este momento ese plan de negocios, que no lo vamos a trabajar en profundidad. Yo les voy a dar como unas pautas para unos aspectos, unas preguntas pues como muy cruciales dentro del plan de negocios para que ustedes las vayan construyendo. Entonces, en este momento vamos a crear una empresa de orden social. Otro punto sobre el que tienen que consultar. Vamos a explicar precisamente por qué consideramos que esa iniciativa puede estar enmarcada como una empresa social. ¿Listo? Y aquí les dejo algunos casos de qué son esos emprendimientos sociales. ¿De qué se tratan los emprendimientos sociales? ¿Listo? Entonces, en este primer puntico es básicamente la elección de esa iniciativa y por qué se constituye como una iniciativa de empresa social. Vamos a relacionar tres fuentes de financiación y fomento que estén apoyando en este momento iniciativas de emprendimiento en su región. Profe, es que esto lo vamos a hacer en grupo y uno es de la costa, el otro es del valle y el otro está fuera del país. Van a escoger una de esas regiones y van a averiguar tres iniciativas, tres fuentes de financiamiento que hay hoy en día para emprendimientos en esa región donde que ustedes escogieron. ¿Listo? El equipo tercero debe tener presente que sobre esa idea que escojan hoy van a trabajar las siguientes actividades, ¿ok? ¿Qué debe contener ese documento que ustedes me van a entregar? Ojo, de acuerdo a las normas APA, ¿listo? Una portada que ya no tiene que ser una hoja de portada, vamos a revisar, una introducción, un contenido, el desarrollo de esa actividad, unas conclusiones y unas referencias, ¿listo? El documento deben publicarlo en el foro. ¿Quién lo va a publicar? El líder de cada equipo. ¿Listo? Y van a hacer retroalimentación. Ustedes van a leer el foro de otros dos equipos de trabajo y le van a hacer retroalimentación a esas dos publicaciones de otros dos equipos. Mejoras, sugerencias, recomendaciones, observaciones, debate. ¿Ok? Esa es la actividad que ustedes van a entregar en ese momento. ¿Queda claro? Por el momento sí, ya de pronto, en medida que Cuando se va lo desarrollando el empecemos a trabajo. hacer. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, yo veo por acá, chicos. Esa era como la tarea de esta semana. Quería contarles también, pues que en este momento tenemos un trabajo de campo que estamos desarrollando frente a una investigación precisamente para conocer un poco los impactos del COVID-19 en los emprendimientos de nuestros estudiantes egresados, familias de nuestros estudiantes egresados, en nuestro equipo directivo y docente. Y saber a partir, pues, como de este resultado, qué debemos hacer nosotros para ajustar nuestros ciclos de formación, ¿cierto? Y las actividades adicionales o complementarias que ofrecemos para ustedes. Entonces, sí les voy a pedir el favor, de pronto que me puedan ayudar. Aquí hay tres enlaces, uno para estudiantes, uno para egresados, otro pues como para aquellos que tienen esa iniciativa, esa unidad productiva de esa empresa. Les vamos a pedir el favor que nos puedan colaborar. Si ustedes
son egresados, si ustedes son solamente estudiantes, si tienen unidad productiva, si tienen empresas, si se quebraron durante el COVID, si su familia tiene, si se quebró, si salió de avante, en fin, sus amigos que nos puedan ayudar como a resolver estas preguntas para nosotros también tener pues como una base y poderles brindar a ustedes esas otras herramientas adicionales. Chicos, importante revisar en la plataforma los anuncios que siempre se colocan cada semana, actividades y demás, información importante para ustedes. Revisar dentro del curso el correo interno. Yo ahí siempre estoy pendiente de todas las inquietudes que se vayan presentando y tratando de resolverlas muy rápidamente para que ustedes pues tengan oportunidad de avanzar de manera correcta dentro del curso. Las normas APA que ya les había comentado, recuerden que están en los anuncios también del curso. Y bueno, era como la información general que les quería brindar el día de hoy, precisamente relacionada con esta segunda unidad que ustedes van a empezar a trabajar. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, aportes. Profe, yo no tengo grupo. La compañera que tenía como que tuvo una calamidad y no he podido volver a comunicarme con ella. ¿No hay inconveniente que lo presente solo? Sí, no hay ningún problema. Ah, listo, pues, muchas gracias. Vale. Muy bien, David. Yo sí tengo grupo, ya esta semana estuvimos hablando de que fuéramos leyendo ahí las referencias, el artículo de semana que menciona todos los emprendimientos sociales y ambientales, y el blog que habla sobre los tipos de emprendimiento. Entonces ya estábamos esperando este encuentro y me imagino yo que ellos van a ver la grabación para empezar a organizarnos con la idea. Aquí digamos que la parte pues como de operativa, de redactar, pues es de tiempo, pero la idea, la generación de ideas es el corazón del trabajo, generar esa iniciativa. Ok. Bueno, no, yo voy a estar súper pendiente si tienen como alguna dificultad, pero hay que empezar a consultar, ¿sí? Trabajemos bien en esas tendencias, miremos estadísticas, revisemos como información relevante hoy alrededor de ese sector y de esa actividad como tal. ¿Listo? Sí, señora, Bueno, muchas gracias. vale, no. Creo que pues no me queda más que agradecerles nuevamente, pues así como al inicio de haber venido, haber estado aquí conmigo este ratico, haber conversado. Espero que haya sido de utilidad realmente como la información el día de hoy y recuerden que voy a estar súper atenta entonces como a lo que necesiten. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias para el próximo encuentro, temas que ustedes consideren que debemos abordar, pues también lo podemos hacer para que podamos hacerlo como más dinámico y ojalá más compañeros pues se puedan vincular en este horario también a este espacio. Profe, muchas gracias. A ustedes, un feliz fin de semana, que descansen. Gracias, hasta luego. Que estén bien, chao.